Muy buenas noches, muy buenas tardes o buenos días a todos los que están aquí y los que nos verán a través de YouTube. Vamos con un estudio más de la revista Espírita. Estamos todavía en enero de 1858. El estudio anterior hablamos, ¿no?, acerca del reconocimiento de la existencia de los espíritus y sus manifestaciones. Y hoy vamos con un artículo que es muy cortito, pero muy interesante y que nos va a traer aquí importantes reflexiones y vamos a ver puntos importantes también acerca no solo de la historia, sino del espiritismo. Vamos a hablar sobre mediunidad, que es el artículo intitulado Historia de Juana de Arco, dictada por ella misma a la señorita Hermans Dufoc. Bueno, en 1858, ¿no? En los primeros años de la codificación espírita, pues la revista Espírita presentó este artículo, ¿no?, que llamó eh, bastante la atención del movimiento espírita naciente, ¿no?, en aquel entonces, que es justamente esa obra titulada La historia de Juana de Arco, que fue dictada, ¿no?, mediúnicamente por ella propia, por Juana de Arco, em, a una joven medium de apenas 14 años, que ya vamos a hablar sobre ella, que se llamaba Hermas Dufour. Bueno, más que una simple comunicación espiritual, em, basada, ¿no?, como tenemos en la codificación basada en preguntas y respuestas, pues este es una comunicación que se trata de una narración extensa, ¿no?, coherente y rica en detalles históricos, ¿no?, poco conocidos. El caso no solo plantea, ¿no?, interrogantes sobre la autoría espiritual, ¿no?, porque algunas personas empiezan a cuestionarse sobre esa autoría, sino también sobre la naturaleza de la mediunidad, ¿no?, sus transformaciones y también esa responsabilidad moral que conlleva. Y también aquí acerca de esa naturaleza, de esa mediunidad que vamos a hablar aquí con nuestros queridos invitados, eh, sobre esa especialidad, ¿no?, que también nos habla bastante Allan Kardec en el libro de los medios. Bueno, este artículo nos invita a reflexionar sobre tres ejes fundamentales, ¿no?, que sería la identidad y la misión espiritual de Juana de Arco, la autenticidad y diversidad de las facultades mediúnicas y también de la necesidad de una educación espiritual que acompañe a estos fenómenos. Bueno, para este coloquio, para esta charla, tenemos a nuestra querida Valle y nuestro querido Jesús. Y vamos a empezar aquí con algunas preguntas interesantes para ir ya entrando en el tema y profundizando en este artículo tan precioso que a mí me ha encantado bastante. Vamos a empezar con Valle. Valle, cuéntanos un poquito, ¿no?, para aquellos que no conocen todavía su historia o no mm, han escuchado solamente hablar el nombre, pero no saben muy bien quién fue la señorita Hermas Dufour. Bueno, pues antes de nada, darte las gracias, Keila, a ti y a Jesús también por compartir este estudio tan interesante del día de hoy y por supuesto a todos los que nos estáis viendo. Bueno, pues habiendo consultado varias biografías para un poquito cotejar, ¿no?, y sacar el máximo provecho sobre quién era Hermans Dufo, pues hemos encontrado
bueno, cosas muy, muy interesantes, ¿no? Eh, Hermans se llamaba Hermans de la Ronchère Dufaux y nació en el mes de marzo, prontito se va a cumplir el aniversario de su nacimiento, en marzo de 1841, ¿no? Nace Hermans Dufaux en la ciudad de Fontainebleau, una ciudad muy próxima a París, eh, que por cierto era donde se encontraba, fijaros qué importante, la residencia oficial de Napoleón III y de su esposa Eugenia de Montijo, así como de otros nobles. El padre de Hermans Dufaux, sin ser noble, sí que era un rico productor de aquella zona, de vino, de trigo, y naturalmente se relacionaba, ¿no? Con esta nobleza, con estas personas de la alta sociedad. Vivían además en un castillo medieval que habían heredado de sus antepasados. En el año 1853, eh, la hija de los Dufaux, nuestra querida Armance, va a comenzar a presentar una sintomatología inquietante, una sintomatología que la lleva a hacer premoniciones sobre el futuro. Llega a tal extremo que los padres, muy preocupados, deciden ponerse en manos de un célebre médico de aquella época y, bueno, pues le relatan, ¿no? Que parecía que Hermans estaba sufriendo algún tipo de disturbio nervioso muy parecido a esos disturbios que se habían cobrado diversas víctimas en América y que estaba llegando a Europa. Era esta cuestión esos fenómenos mediúnicos de las mesas en aquel momento, ¿no? Eh, que venía de Estados Unidos y que estaba comenzando a invadir Europa, ¿no? El médico les dice que las víctimas de esta enfermedad tan terrible entraban en una especie de trance histérico, tal y como se denominaba, porque mayormente las mediums eran mujeres, y en ese trance histérico pues comenzaban a recibir mensajes que decían que venían del más allá, mensajes que venían o que daban, ¿no? Los muertos. El médico aconseja al padre de Hermans que la lleve al consultorio para hacerle algunas pruebas y bueno, pues una de las pruebas a la que es sometida es que el médico la coloca un lapicero en la mano y le pide que escriba aquello que le venga a la cabeza en aquel momento, ¿no? En ese momento, Hermans es tomada, eh, es tomado su brazo por una fuerza que no puede controlar y comienza a escribir. Entonces ella se asusta, tira el lápiz y ahí acaba la prueba a la que es sometida porque Hermans se niega a continuar. Entonces el médico examina el papel, examina lo escrito y confirma este diagnóstico. Es decir, que todo eso tiene que ver con esa enfermedad histérica que viene, que está invadiendo Europa y que viene de Estados Unidos. Los padres se quedan muy preocupados, muy preocupados. Y como la familia, además, como hemos dicho, se relacionaba con la alta sociedad, era muy conocida en la corte, pues esta noticia empieza a expandirse, a correr por todo París, eh, en fin, en Fontainebleau, por supuesto, y llega a los oídos del marqués de Mirville, que era un famoso estudioso del magnetismo, también muy de moda en aquella época. Así que el marqués decide visitar a la familia Dufaux en su castillo y pide examinar a Armand. Armand se niega,
tiene que ser convencida por los padres y por fin, bueno, pues acepta nuevamente que la vuelvan a aprobar en este sentido, se coloca en posición de escribir con su lápiz y entonces Mirville le pregunta, le empieza a preguntar, ¿no? A la supuesta entidad invisible, ¿no? La prueba a la que le somete es la siguiente, ¿no? Viene muy bien recogida en diferentes lugares, ¿no? Eh, Mirville le pregunta, ¿está presente el espíritu en quien pienso? En caso positivo, puede escribir su nombre por intermedio de la niña. La mano de Hermás comienza a moverse, ¿no? En ese trance, en esa escritura automática, y escribe no, pero es uno de sus parientes lejanos como respuesta. A lo que Mirville vuelve a preguntar, ¿puede escribir su nombre? El espíritu escribe la respuesta siguiente, prefiero que mi nombre llegue directamente a su mente, piense un instante. Y entonces el marqués de Mirville dice, San Luis, rey de Francia, primo del primer noble de mi familia, y el espíritu contesta, sí, yo mismo. Recordemos que Luis de Francia, San Luis de Francia, es hijo de Luis VIII, de Blanca de Castilla. Él nace en 1215, es coronado en 1226, siendo también un niño, y muere en 1270. Luis IX tuvo un reinado bastante agitado. Enfrenta diversas rebeliones, es protagonista también de la Guerra de los Albigenses, protagoniza dos cruzadas, en una de ellas es apresado y pasa un tiempo en Palestina hasta 1252, cuando vuelve a Francia, ¿no? Una vez que vuelve, emprende esa segunda cruzada y muere de peste al desembarcar en Túnez, ¿no? Es canonizado por la Iglesia en 1297. En fin, que lo que el Espíritu le revela es que es el propio San Luis, rey de Francia. Entonces le pide una prueba, ¿no? Mirville insiste, le pide una prueba. Vuestra Majestad me puede dar una prueba de que es realmente nuestro gran rey. Y entonces la prueba que el Espíritu le ofrece es la siguiente. Le dice, ninguno en esta casa sabe que usted y sus parientes me consideran el ángel de la guarda de la familia. Bueno, eh, si el médico anterior veía el caso de Hermansk como una enfermedad, el marqués de Nierville también tenía algunas reticencias, algunos prejuicios al respecto. En su opinión, lo que le cuenta a la familia es que Hermann Sufo capta las ideas y los pensamientos presentes en el ambiente, es decir, que puede leer la mente de los presentes, ¿no? Y le dice eso en el mejor de los casos, en la mejor de las hipótesis, porque la otra hipótesis, la mala, digámoslo así, es que sea víctima, sea intérprete del diablo, ¿no? Estamos un poco para contextualizar eh, en un ambiente pues, de profunda formación católica, ¿no? Y él no creía tampoco que los muertos pudieran comunicarse, ¿no? Entonces le dice al padre, al señor Dufo, que para un análisis más concluyente, más claro, pues que debería de llevarla a la Academia de Ciencias de París. El señor Dufault, sin embargo, se niega rotundamente, no lleva el caso adelante, y aunque él también es un católico practicante, prefiere creer que la jovencita Armas, que era una niña, no estaba enferma ni posesa, ¿no? Sino que efectivamente era una intermediaria entre los vivos y los muertos, ¿no? Entonces, digamos que la facultad y el desarrollo de la misma que tiene Hermás empieza a verse en casa con total naturalidad. Los contactos, las comunicaciones con San Luis pasan a ser frecuentes, ¿no? Y bajo su influjo ella va a escribir una primera autobiografía póstuma del rey canonizado, que es la historia de Luis IX, dictada por él mismo. En 1854 ese texto se va a publicar en un libro, pero bueno, pues la censura del gobierno de Napoleón III
va a prohibir pues, que se distribuya, ¿no? Porque los censores lo que encuentran en el libro es algunos pasajes que podían ser entendidos como críticas al emperador y, por supuesto, a la Iglesia. Eh, Hermann Dufault, en un determinado momento, en una confusión, en un momento de confusión, en un momento, porque ese posicionamiento, ¿no?, de la familia en cuanto a este nuevo espiritualismo, al espiritualismo moderno, ¿no?, como se llamaba. Entonces, tengamos en cuenta que todavía no ha nacido el espiritismo como tal, ¿no? Entonces será el espiritismo moderno, como se llamaba este tipo de fenomenología. Va a generar, ¿no?, la adhesión de la familia a este movimiento va a generar, bueno, pues situaciones cuanto menos poco agradables, ¿no? Y en un momento dado, pues se intenta que Hermann se reniegue, ¿no?, de esa creencia en los espíritus, se le pide que atribuya todos esos mensajes a Satanás e incluso le es prohibido comulgar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de lo que vive la familia Dufo en ese momento es que la emperatriz Eugenia de Montijo pues enfría las relaciones con la familia, se aleja de ellos. Sin embargo, es el emperador, es Napoleón III quien pide conocer a la señorita Dufo. Ella es recibida en el Palacio de Fontainebleau y va a recibir allí un mensaje de Napoleón Bonaparte para Napoleón III, que es su sobrino. El mensaje es una respuesta a una pregunta mental que el propio Napoleón III hace, ¿no?, concluyendo que el estilo y la respuesta del mensaje se corresponden exactamente con el mismo Napoleón Bonaparte, ¿no? Con el tiempo, los espíritus van a comenzar a hablar por intermedio de Hermás, ¿no? Y ya es en 1855, con 14 añitos, cuando ella va a publicar su segundo libro espiritualista, que es este que es objeto del artículo presentado por Kardec en la revista Espíritu, ¿no? La historia de Juana de Arco, dictada por ella misma. El investigador brasileño Canuto Abreu nos dice que la familia Dufo conoce a Allan Kardec la noche del 18 de abril de 1857, la noche en que, el mismo día en que es presentado el libro de los espíritus en una recepción eh, que se da después, ¿no?, para todas las personas que habían acudido. Y la familia Dufo es presentada allí por Madame Plimson, que era muy amiga de Allan Kardec, muy amiga del profesor Lyonés. Al final de la reunión, de esa misma reunión, Hermás va a recibir un mensaje de San Luis bellísimo, ¿no? Eh, y, y allí, a partir de allí, San Luis se va a tornar en una especie de guía espiritual de los trabajos del maestro Kardec, no en una especie, se va a convertir en el guía espiritual de Allan Kardec. Según San Luis, eh, tanto Hermans como Allan Kardec fueron druidas. Ella fue una druidesa también reencarnada. Esto hizo que los lazos entre ambos se estrecharan de una manera, en fin, muy, muy, muy fraternal, ¿no? Y Hermans pasó a convertirse en la medium principal de las reuniones organizadas por el profesor Ribeil entonces, ¿no? A finales de 1857, eh, Kardec tiene la idea de publicar la revista espírita y precisamente Hermans fue la medium escogida para que a través de ella un espíritu diera orientaciones al maestro de Lyon, ¿no? Eh, Hay una comunicación precisamente referida, recogida en este sentido en las obras póstumas, ¿no? Eh, que es recibida el 15 de noviembre de 1857 en casa del señor Dufo, en casa de los señores de la familia Dufo. Allí Allan Kardec le explica que tiene la intención de publicar un periódico espiritista y le pregunta al espíritu si piensa que va a llegar a realizarlo, ¿no? Y
le pide consejo, ¿no? Le dice también que se ha dirigido a Mr. Tiedemann y que no parece estar decidido a prestar su concurso económico, ¿no? La respuesta es que sí, que tiene que hacerlo, que persevere, que la idea es buena. Y bueno, él le dice que no solicita ventajas, pero que le falta tiempo, etcétera, etcétera, porque hay como que el mundo espiritual le insta, ¿no? A que lo haga cuanto antes, ¿no? Allan Kardec pregunta si debe hacerlo sin el concurso, sin la contribución económica del señor Tiedemann, y le dice que lo haga con él o sin él, que no se inquiete, ¿no? Porque puede prescindir de ese apoyo. La idea es buena, le dice, pero un primer número no basta. Y finalmente le dice que bueno, le da consejos, ¿no? Sobre cómo, yo os recomiendo que leáis esta comunicación que está recogida en Obras Póstumas, repito, y bueno, le da consejos sobre la organización, sobre cómo tiene que ser esa revista, ¿no? Evitando la monotonía, con la variedad eh, y con la instrucción sólida, ¿no? Manteniendo el interés creciente, ¿no? Y que, bueno, pues eso le daría un auxiliar muy poderoso, como nosotros bien sabemos, para todos sus trabajos posteriores, ¿no? Entonces Allan Kardec dice al final de esta comunicación, añade una nota y dice: me apresuré a poner en orden el primer número y lo di al público el 1 de febrero de 1857 sin comunicárselo a nadie. No contaba con un solo suscriptor ni solicité fondos de nadie, lo hice por mi cuenta y riesgo y no tuve ocasión de arrepentirme, ¿no? A partir del primer número publicado ya en enero de 1858, la revista se va a suceder sin interrupción como lo había previsto el espíritu, ¿no? Él reconoce además, Kardec, que el hecho de no haber solicitado fondos, no haber solicitado el auspicio económico de nadie, le dejó absolutamente libre, ¿no? Libre para no tener que rendir cuentas y para poder llevar la revista encaminada por donde él quería. Pero va a suceder un acontecimiento más, ¿no? En el que está involucrada ella, y es que como el apartamento de Kardec, que es donde se reunían en aquel momento, era muy pequeño, se propone también la autorización legal para fundar la Sociedad Espiritista de París. Para eso necesitaba una autorización y bueno, pues el señor Dufo fue el encargado de obtener el aval de las autorizaciones y consiguieron en 15 días que se le diera esta autorización, algo que normalmente llevaba meses, ¿no? Entonces fundan la Sociedad Parisienne de Estudios Espíritas en abril de 1858, siendo Armand Dufo una de las socias fundadoras. Esto es muy importante. Esta sociedad se reunía todos los martes en el local alquilado en el Palacio Real, Galería de Boileau, etcétera, y a partir del 1 de abril empieza esta andadura. Durante el año de 1858, ya voy terminando, recibe dos autobiografías mediúnicas. Esta vez los autores son los reyes franceses Luis XI y Carlos VIII. El codificador va a elogiar siempre el trabajo de la señorita Dufo y va a ir publicando diversos artículos, sus comunicaciones en la revista Espírita. Canuto Abreu además señala que Rival la va a utilizar como medium en la revisión de la segunda edición del libro de los espíritus. A partir de 1859, Hermance Dufo desaparece del foco, ya no es citada como miembro de la Sociedad Parisienne de Estudios Espíritas, ni va a aparecer más en el periódico de Kardec, ¿no? Ella nos lleva a pensar que ella habría abandonado eh, la sociedad, aunque San Luis pasó a comunicarse a través de otros medios como el señor Ross, el señor Collins, la señora Costel, etcétera, etcétera. No se sabe muy bien qué habría acontecido con Hermance Dufo, ¿no? Pero bueno, el codificador va a seguir divulgando su trabajo a través, por ejemplo, de la librería Le Doyen de París, donde fue publicado este libro, La historia de Juana de Arco, dictada
por ella misma. También la historia de Luis IX, dictada por él mismo, fue liberada por la censura y finalmente fue publicada por la revista La Vérité de París en 1864. Muchísimas gracias, Vallecita. Has hecho ahí una biografía importante eh, de esta medium que fue tan importante para los comienzos del espiritismo, ¿no? Es una pena que no tengamos información o documentos, ¿no? Por lo menos para conocer un poco más sobre el final de esa historia, ¿no? Que no sabemos qué es lo que ha pasado, pero el poquito tiempo que estuvo, pues su contribución ha quedado ahí, ha quedado marcada y, bueno, reconocida también por Allan Kardec y por nosotros también, ¿no? Que fue una contribución importante. Bueno, vamos a seguir un poquito más ahora con Jesús. Jesús de la misma forma, ¿no? Para aquellas personas que solo han escuchado hablar o que no conocen, ¿no? Nos puedes, desde una perspectiva histórica, ¿no? Decir un poquito quién fue Juana de Arco y cómo las experiencias mediúnicas, ¿no? Que ella vivió marcaron su trayectoria personal y también su misión. Pues muchísimas gracias, Keila, por la pregunta. Muchísimas gracias por este espacio que bueno, a mí me está permitiendo conocer y reconocer en la historia muchas de las situaciones que ahora eh, se nos presentan y que podemos tener ya una conciencia de su sustrato, ¿no? ¿Quién fue Juana de Arco? Pues depende a quién se lo preguntes. No fue la misma para un católico que para un espírita, que para un materialista. Para cada uno de estos, Juana de Arco fue una figura completamente distinta. Pero bueno, vamos a centrarnos en esas experiencias mediúnicas que efectivamente marcaron su trayectoria y la misión que vino a llevar a cabo en este plano terrenal, ¿no? Históricamente, Juana de Arco fue una joven campesina del siglo XV que, afirmando que obedecía voces interiores, asumió una misión eh, político-militar decisiva para Francia en la Guerra de los Cien Años con los ingleses. Desde la perspectiva espírita, esas voces pueden interpretarse como fenómenos de inspiración, como fenómenos de audición espiritual. Al fin y al cabo, formas de mediunidad, en este caso espontánea. Una curiosidad de Juana de Arco, poco conocida, es que predijo con precisión una lesión, una herida que iba a sufrir en la batalla de Orleans en 1429. Días antes ya aseguró que sería herida por una flecha en el pecho, hecho que efectivamente luego ocurrió el día 7 de mayo. A pesar de esta herida, se retiró a orar, regresó a la batalla y lideró la victoria final. Juana de Arco no empuñó un arma, sino que fundamentalmente era, era la figura del estratega y de la persona que reforzaba el ánimo y el valor a las tropas. Se nos viene a la mente esa imagen de Juana
con la bandera en el fulgor de la batalla, ¿no? Efectivamente, Juana estaba influida por los espíritus y que pueden llegar a inspirar sin anular el libre albedrío de la persona, combinando así el cumplimiento de una misión con esas inspiraciones de orden espiritual, surgiendo de esta forma ideas más elevadas cuando el individuo, en este caso Juana, está moralmente en condiciones de recepcionar esas vibraciones. El texto de la revista Espírita que estamos analizando anuncia de una forma expresa que la historia de Juana de Arco será retomada para analizar su relación con el mundo invisible, lo que nos pone de manifiesto que Kardec veía en ella no un simple caso y episodio histórico, sino una trascendencia de una misión espiritual que iba a hacerse presente en la figura de Juana. León Denis desarrolla ampliamente este concepto al explicar que ciertos espíritus aceptan misiones complicadas, difíciles, para de alguna forma agilizar el progreso y sobre todo para ayudar de forma colectiva. Y siguiendo con León Denis, pues una forma de conocer quién fue Juana, o yo creo que una de las mejores formas de conocer quién fue Juana es recalar en el libro Juana de Arco Medium por el propio León Denis, que es el resultado también de un estudio histórico de la vida de Juana y de sus manifestaciones mediúnicas que tuvieron lugar también posteriores a su desencarnación. León Denis trató el tema de Juana de Arco durante más de 20 años antes de escribir este libro Juana de Arco Medium. Lo dio a conocer el tema y la trascendencia a nivel de consecuencias espíritas, ¿no? La situación de Juana en numerosas conferencias. Tres importantes: Juana de Arco, su vida, el proceso y su muerte. Juana de Arco, sus voces, era el título de otra de las conferencias. Y Juana de Arco y el espiritualismo moderno, a las cuales también, pues bueno, continuaron otras conferencias, Juana de Arco en Turena y el papel de la mediunidad en la historia. Con todos estos materiales, León Denis construye este libro al que da contenido, cuya interpretación de Juana, como ya hemos dicho, difiere de la que puede tener un católico, que finalmente se la canonizó, se la juzgó santa, visionaria, y difiere también, naturalmente, de la interpretación de quien fue Juana para un materialista que no puede ver más en ella que una persona casi esquizofrénica, histérica y fuera de sí. Es considerada Juana de Arco por el espiritismo como un ejemplo de comunicación con el plano espiritual
para cumplir una misión durante su encarnación. Es un ejemplo también, es un ejemplo de valores que en otras circunstancias actuales, fuera de esa batalla, o no tanto, porque en el momento que vivimos estas guerras fratricidas son el pan de cada día, pero bueno, es un ejemplo de, de seguir a su conciencia, de fidelidad a esa conciencia frente a las presiones de índole social, de índole política e incluso de índole religiosa. En la humanidad a menudo se confunde éxito con poder, y la vida de Juana recuerda que la verdadera grandeza está en seguir los dictados y en obedecer al bien, incluso cuando ello conduce al sacrificio. Desde una perspectiva, desde una visión integral, holística, su ejemplo enseña que el progreso humano no se logra solo por avances técnicos, por avances intelectuales incluso, sino también y fundamentalmente por la autoridad y la valentía moral de quienes escuchan esas voces, de quienes escuchan esa voz interior de su conciencia que siempre contiene un germen divino. Entonces, ahí es donde debemos proyectar ese ejemplo, ¿no? De escuchar esa voz interior para tomar conciencia, para poder avanzar y mostrarnos parte de una regeneración fundamentalmente de índole moral. En suma, revalorizar la dimensión espiritual permite y va a permitir construir sociedades más justas donde la ética, el deseo del bien, la caridad, la buena voluntad prevalezca sobre intereses más egoístas. Muchísimas gracias por la respuesta, Jesús. En suma, escuchar nuestra conciencia, ¿no? Porque, bueno, cada uno de nosotros tenemos una misión en nuestra vida, que es em, la responsabilidad, ¿no? De cada uno de nosotros con el desarrollo y con el progreso propio, ¿no? Entonces también nosotros tenemos ahí, eh, aunque no seamos mediums, ¿no? Como fue Juana de Arco, que es el ejemplo de hoy, y como Hermas Dufoc, por ejemplo, pero nosotros tenemos ahí a esos amigos espirituales que nos aconsejan, que nos acompañan, ¿no? Que nos ayudan en nuestra trayectoria, ¿no? En nuestra vida, en nuestra misión de vida, ¿no? Que es para con nosotros mismos en primer lugar. Entonces, me ha gustado muchísimo ese final también, ¿no? Porque escuchar a nuestra conciencia es escuchar también a esos consejos, ¿no? De los amigos del plano invisible. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Claro que hubieron los incrédulos, ¿no? Bueno, no aceptaban esa obra y tenían ahí sus dudas y con relación también a esa comunicación, ¿no? De Hermas Dufour. Entonces, Valle, ¿cómo argumenta Kardec en relación a las objeciones, ¿no? De los incrédulos sobre el hecho de que Hermas Dufour recibiera esa obra y qué argumento principal también presenta este artículo para sostener que la obra dictada por Juana de Arco no puede explicarse únicamente por los conocimientos personales de esa medium, ¿no?
Bueno, magnífica pregunta. Voy a ser breve, no me voy a extender tanto como en la primera, ¿no? Bueno, las objeciones principales presentadas por los incrédulos y que de las cuales habla Kardec en este artículo tienen que ver fundamentalmente con la extensión de los textos. Porque, bueno, estamos en un momento en el que estamos en los inicios del espiritismo, o del espiritualismo, ¿no? Como hemos dicho, el nuevo espiritualismo, como se hablaba en aquel momento, ¿no? Y la mayoría de las comunicaciones que se recibían de los espíritus eran, pues como las que yo he relatado al principio, ¿no? Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Generalmente respuestas generalmente cortas, generalmente muy concisas, ¿no? Esto nos dice que estas ideas, estas objeciones, pues se basaban en observaciones completas o equivocadas al respecto de la posibilidad de que los espíritus pudieran responder o pudieran dar comunicaciones mucho más amplias. También tenemos que contextualizar la situación, ¿no? En este momento se está mezclando también todavía con las mesas parlantes cuyas respuestas elaboradas, todos sabemos, ¿no? Eran muy largas, muy o sea, las respuestas para una respuesta un poquito elaborada se requería mucho tiempo, ¿no? Era todo como muy lento, muy pesado, y para que un espíritu pudiera comunicarse de esta manera y dar una respuesta más elaborada se requería pues de mucha destreza. Entonces, la objeción principal tiene que ver con la extensión de los textos por un lado. Como hemos visto, también bueno, van a apelar a la fantasía, puesto que era una niña, cuando ella escribe esta obra, tiene 12 años, perdón, tiene 14 años, es una criatura, es una niña, ¿no? Y bueno, van a apelar también a esa posibilidad de que ella fantasease con este hecho. Hay que comprender, como digo, que estamos en el inicio de muchas de las observaciones al respecto de los fenómenos mediúnicos, como digo, con medios muy primitivos y que van a generar muchas dudas, ¿no? En este caso ya no se trata de una serie de preguntas y respuestas, es una narración, nos dice Kardec, completa y continuada, como hubiera podido hacerla un historiador, y que tiene como característica una infinidad de detalles poco o nada conocidos sobre la vida de la heroína, ¿no? Sobre la vida de Juana de Arco. Muchos de estos objetores dudaron de que la señorita Dufault pudiera, eh, por su mediación, conseguir un texto como este, ¿no? Y que, bueno, pues solamente estaba ofreciendo aquello que era producto de su conocimiento personal o de su fantasía, a lo que Kardec responde que, bueno, en cuanto al conocimiento personal, estamos delante de una niña de 14 años cuya formación no era ni más ni menos que la educación que recibían todas las señoritas de la alta sociedad en aquella época, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no hay nada especial en que pudiera tener Hermans a diferencia de cualquier joven de su edad, ¿no? Y Allan Kardec se esmera en explicar o en poner el foco en la gran memoria de la que tendría que hacer gala Armand Dufaux para poder escribir todos esos detalles íntimos y desconocidos, difícilmente a disposición en los archivos de la época, sobre todo para una jovencita como era ella, ¿no? Y entonces, bueno, él responde y reconoce, ¿no? que los incrédulos son libres de presentar todas las objeciones que quieran presentar, pero que él mismo ha sido testigo de la facultad de generación que posee la señorita Dufault, que posee Hermans, ¿no? Tengamos en cuenta todos esos mensajes de San Luis, todo lo que viene detrás
y todo lo que ella desarrolla, ¿no?, como medium en la Sociedad Parisienne de Estudios Espíritas, que como de lo que ella es socia fundadora en primera instancia, ¿no? Por lo tanto, una colaboradora estrecha de Kardec. Recordemos que Kardec cuenta con ella para esa segunda revisión del Libro de los Espíritus y que por tanto era una medium de las que gozaba mayor confianza del maestro de Lyon. Por lo tanto, todas esas objeciones en un principio fueron acalladas por esta respuesta que les ofrece Kardec, ¿no? ¿Cómo es posible que una niña de 14 años pueda tener esta profusión de conocimientos acerca de la heroína por excelencia de Francia? Perfecto, Vallecita, muy bien explicado. Eso es, bueno, lo que hace falta aquí para esos incrédulos es hacer uso de la razón, ¿no? Porque la complejidad y la coherencia del contenido de la obra, ¿no? Exceden totalmente, ¿no? De forma razonable la capacidad formativa de esa joven, de esa medium, y como tú bien has dicho, ¿no? Del contenido que estaba, los archivos, los libros y demás que estaban a su alcance. Entonces, solo este hecho, esta obra solo podría apuntar a una fuente de inteligencia externa. Bueno, vamos a seguir un poquito más ahora con Jesús. Eh, una de las partes más interesantes también de este artículo, ¿no? ¿Por qué se afirma, ¿no?, que la historia es la especialidad mediúnica de la señorita Dufault? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el estudio de las facultades mediúnicas, Jesús? Muchas gracias, Keila, por la pregunta. Efectivamente, importante saber o conocer por qué la historia nos da sustento también para un conocimiento actual y dar forma a a nuestro deambular por la vida. La base histórica creo que es fundamental. Se afirma por Allan Kardec que la señorita Dufault tiene la especialidad histórica porque sus comunicaciones revelan una cronología, un orden y una continuidad y precisión también de datos históricos, cualidades que aparecen en distintas obras dictadas espiritualmente. Eso confirma un principio esencial del espiritismo. La mediunidad es diversa y especializada. Hay una mediunidad más histórica, otra más técnica, otra más de otro aspecto completamente distinto, ¿no? Cada medium posee distintas afinidades, distintas vibraciones naturales que deben ser respetadas en todo caso para no forzar una facultad afuera de su orientación, porque eso puede producir desequilibrios importantes, puede producir equívocos, errores o incluso mistificaciones. León Denis añade que estas afinidades están ligadas normalmente a experiencias espirituales anteriores, lo que introduce la noción de continuidad, de historia, del aprendizaje del espíritu mismo. Este principio tiene una profunda aplicación social actual y no solo en los espíritus desencarnados, sino los encarnados que albergamos también un espíritu, ¿no? No todos somos iguales, unos tendremos también una orientación más histórica, otros menos, pero al fin y al cabo, y eso es realmente lo trascendental, todos somos útiles
todos tenemos algo que aportar, todos tenemos una misión pequeña, grande, mediana, íntima o más para el exterior, pero todos podemos aportar desde lo más íntimo de cada uno de nosotros, desde nuestro papel del más específico. Vamos a ayudar a construir también esa humanidad de forma más integral. No solamente una visión histórica, sino una visión científica, una visión de proyección intelectual. Desde una perspectiva espírita algo más profunda, afirmar que la historia constituye la especialidad mediúnica de la señorita Dufault no implica una erudición adquirida por medios ordinarios, sino la sintonía vibratoria con corrientes y vibraciones espirituales vinculadas a hechos históricos y personajes del pasado. El tiempo, y más en el espiritismo, ¿no? Según nos enseña, no es una barrera. Los acontecimientos históricos también quedan registrados en esa memoria que todos compartimos porque somos parte de ella y somos también parte creadora de ella, esa memoria universal. Y determinados medios, por afinidad fluídica, por una preparación específica, pueden acceder de una forma más específica a esas impresiones de índole histórico. Así la especialización no es una cuestión de academia, sino más bien de vibración, de sincronía psíquica con espíritus que conservan el recuerdo vivido en épocas de atrás y que lo transmiten bajo determinadas condiciones a los medios, ¿no? Del mismo modo que existe el medium psicógrafo, el intuitivo o el parlante con inclinación filosófica, con inclinación moral o científica, pues igualmente puede existir una mediunidad con ese predominio histórico como en la señorita Dufo, ¿no? Desde un ángulo un poquito más elevado, esta especialidad puede poner de relieve la continuidad de la conciencia a través de la historia, a través del paso del tiempo. La historia vista espiritualmente no es solamente una sucesión de hechos externos, sino la manifestación progresiva de la evolución moral de la humanidad. Esa es la verdadera historia, la historia de la progresión moral de la humanidad. En definitiva, pues considera la historia como especialidad mediúnica no salta a la persona del medium, sino que confirma la diversidad, ¿no? Y la responsabilidad que conlleva. El pasado no es un peso muerto en estos casos, sino es una escuela para aprender, es una escuela viva. Conocerlo y conocerlo más espiritualmente nos va a invitar a actuar hoy con mucha mayor conciencia, para que la historia futura de la humanidad sea de otra forma, sea más caritativa, sea más justa, sea más fraterna y fundamentalmente que sea cada vez más conforme con las leyes divinas. Gracias. Gracias a ti, Jesús. Muchas gracias por la respuesta. Solo para añadir algo más, porque, bueno, perfecto lo que has comentado. Solo invito a que profundicéis, ¿no? Un poquito en este ítem de la mediunidad de especialidad. Tenemos en el libro de los mediums, en la segunda parte, capítulo 16, que habla de los mediums especiales.
este tema muy interesante que podemos conocer un poquito más, profundizar un poquito más, comprender un poquito más qué sería, ¿no? Esa mediunidad especial. Y sí que es verdad, ¿no? Tiene que tener ahí el espíritu, tiene que tener un buen instrumento de comunicación, ¿no? Como fue Hermas Dufour. Entonces, para que pueda salir la comunicación, sea del tipo que sea o conforme a la mediunidad que sea, ¿no? Y quiero leeros solamente dos ítems aquí cortitos, ¿no? Para que podáis entender acerca de esta mediunidad. En este libro, ¿no? El libro de los mediums nos habla, por ejemplo, de los mediums positivos, ¿no? Que dice que en general sus comunicaciones suelen ostentar un carácter de nitidez y precisión que se presta de buen grado a la minuciosidad en los detalles, así como las informaciones exactas, ¿no? Que también, ¿no? Va a hablar de esos mediums positivos y también de los mediums históricos, ¿no? Historiadores. Dice, poseen una actitud especial para el desarrollo de temas históricos. Dice, esa facultad, como todas las otras, es independiente de los conocimientos del medium, aunque sabemos que para ser un buen instrumento, aunque en esta encarnación no tenga ahí o no esté de forma accesible o transparente, ¿no? Esos conocimientos, pero es un conocimiento a lo mejor que también ya viene con ese medio, ¿no? Con ese espíritu encarnado. Tiene que ser un buen instrumento para que pueda hacer uso el espíritu. Y dice que es una facultad, ¿no? Independiente de los conocimientos del medium, pues que se ve también hasta en los niños, ¿no? Y personas sin instrucción, tratando tópicos que se hallan muy por encima de su alcance, y que los mediums historiadores son una variedad de los mediums positivos y no abundan. O sea, es una mediunidad especial y bastante rara, ¿no? Así, poco, hay pocos casos, ¿no? Como nos dice Allan Kardec. Vamos finalizando con las dos últimas preguntas. Vamos a Valle ahora. Valle, ¿de qué manera este testimonio no refuerza la idea de que la mediunidad no es uniforme? Porque vemos en este caso, ¿no? De Hermos de Foc que ha pasado, ¿no? Pasó de la psicografía a la psicofonía, ¿no? Entonces, que no es una mediunidad, no es una facultad uniforme, sino que es diversa y sujeta a transformaciones a lo largo del tiempo. Pues efectivamente, Keila, eso es exactamente lo que es y eso es exactamente lo que nos revela Allan Kardec en esta explicación, ¿no? Detallada en la que nos dice que, bueno, pues al principio era muy buena medium psicógrafa, escribía con facilidad, pero poco a poco esa mediunidad de psicografía pues se va a convertir en una mediunidad psicofónica, ¿no? De manera que su mediunidad psicográfica va a disminuir mientras que se va a imponer esta psicofonía, ¿no? Es muy interesante porque la mediunidad generalmente, bueno, eclosiona de manera brusca, ¿no? Pero además, de manera muy distinta a cómo se expresa con el paso del tiempo en función de la experiencia, en función de la necesidad. Sería un tema muy amplio para hablar, ¿no? Pero si bien en un principio, la mayoría de las veces, cuando la mediunidad eclosiona tiene un comienzo que podríamos decir prolífico, ¿no? Se dan todo tipo de fenómenos, en el momento en el que el medium se conciencia, en el momento en el que el medium toma conciencia de que aquello que está aconteciendo, aquello que está sucediendo, excede los límites de lo que es su persona, de lo que es, y que hay, por lo tanto, una irrupción, por decirlo así, del mundo espiritual, esta mediunidad tiende a armonizarse, ¿no? A calmarse, ¿no? Sin embargo, ese es el momento
que tiene como base el compromiso, ¿no? Para que después esta facultad se vaya definiendo, como digo, cuando entra la conciencia de aquello que me está sucediendo no parte de mí, no soy yo el foco, entendedme, en el sentido en que quiero expresarlo, el foco de la fenomenología, ¿no? Sino que el foco son los espíritus que están intentando comunicarse. Hay medios facultados, en el libro de los medios vamos a encontrar toda la información, como bien has relatado, Keila, para cada tipo de mediunidad. Lo que no es óbice para que una misma persona, un mismo medium, pueda tener, puede poseer una diversidad de facultades, pero siempre va a haber una que va a ser la predominante, que va a descubrir o que va a descubrirse con el paso del tiempo, con la experiencia. ¿Cuáles son los factores que van a hacer que esto suceda? Primero el tiempo, ¿no? El paso del tiempo. En segundo lugar, el estudio de la facultad, el estudio de uno mismo, el autoconocimiento, la reforma íntima moral, el trabajo intelecto moral, porque el medium tiene el llamado, la obligación de formarse no solamente en el plano mediúnico, sino también en el plano intelectual. Y todo esto va a ir transformando su facultad, también en virtud de la necesidad del momento. También esto es una realidad. Ocurre que a veces no se dan, por ejemplo, las condiciones para una mediunidad psicofónica y entonces esta facultad vira para una mediunidad psicográfica, por ejemplo, ¿no? Hay otras mediunidades que ya son más específicas, más puntuales, más, como es por ejemplo, los medios que ven a los espíritus eh, y otras, ¿no? Otras muchas. Entonces, la mediunidad va a requerir siempre de educación, del valor del tiempo, la contribución de la experiencia y, sobre todo, tener siempre muy presente que el medium es simplemente un instrumento, y prepararse para ser el mejor instrumento posible dentro de nuestras limitaciones, las limitaciones que tenemos como individuos que no somos perfectos y en absoluto privilegiados, ¿no? Y prepararnos para ser ese mejor instrumento. Será siempre la espiritualidad en definitiva quien determinará qué tipo de facultad es más adecuada, porque recordemos, la mediunidad es una facultad orgánica de índole espiritual. Nosotros estamos facultados orgánicamente. Nuestra configuración periespiritual, pero también cerebral a nivel orgánico, es la que va a predisponer qué tipo de facultad podemos desarrollar con más seguridad. Una vez que la hayamos descubierto a través de la educación, a través de todo esto que hemos dicho, debemos focalizarnos, como digo, en ser el mejor instrumento posible. Y eso requiere autoconocimiento y requiere desarrollo, trabajar mucho, ¿no? En nuestra parte moral, en nuestra reforma íntima. Y ahí lo dejo. Genial, perfecto, muchas gracias, Vallecita. Esto sugiere, ¿no?, que la mediunidad es dinámica, ¿no?, que evoluciona y puede transformarse con el tiempo, ¿no? Como tú bien has dicho, es orgánica, es adaptativa, depende también de la espiritualidad, pero en definitiva de nosotros mismos principalmente también. Bueno, y para cerrar, Jesús querido, eh, ¿cómo puede este relato, ¿no?, este artículo, ayudarnos a reflexionar sobre la responsabilidad moral del medium, ¿no?, y la necesidad de una educación espiritual que acompañe el desarrollo mediúnico? Aunque ha dado ahí algunas pinceladas, Vallecita, pero dinos tu opinión, ¿cómo puede este artículo ayudarnos en este sentido? Pues bien, muchísimas gracias, Keila. Gracias, Valle, también por las contestaciones. Y sobre todo a esta última cuestión que entiendo que ya ha sido respondida por, por quien mejor sabe que yo.
por Valle esta pregunta relativa a la educación, ¿no? Del medium es importantísimo, ¿no? La señorita Dufaux solo recibió comunicaciones elevadas y esto implica vigilancia moral y educación espiritual constante. Se insiste que la mediunidad sin moral es evidentemente peligrosa. Nos recuerda el relato que la mediunidad no es un privilegio de índole personal, sino una función confiada por la providencia para un bien más allá del medio, para un bien que trasciende un servicio más colectivo. El medium no es el autor del mensaje, es el instrumento. Y como todo instrumento, pues si es consciente, tiene que responder moralmente del uso que hace de esa facultad. Entonces, la buena intención, la humildad, el deseo sincero de servir son condiciones indispensables para que la comunicación conserve la autenticidad, el valor, ¿no? Sin educación espiritual, la mediunidad corre el riesgo de lo que vemos, y no en pocos casos, ¿no? En nuestro ámbito espírita, desviarse hacia la vanidad, desviarse hacia la curiosidad, desviarse algunas veces a la imaginación o desviarse a la influencia de espíritus mucho más ligeros e incluso que van a embaucar al medium, ¿no? Conclusión, la mediunidad sin educación espiritual es una fuerza, es un potencial sin dirección. Pollo sin cabeza, es lo que es. Así que o hay moral o si no la mediunidad mejor apartarla. Pero cuando ambas caminan junta, esa educación espiritual y la mediunidad se convierte en un instrumento muy potente, el mejor instrumento para que un medium educado moralmente, mm, comprendiendo su misión, que no es la de producir fenómenos, sino que es otra, la de contribuir al despertar de las conciencias, ¿eh? Y esto nos llama a todos, este relato, mediums o no, a asumir nuestra responsabilidad como colaboradores del bien, recordando que toda sensibilidad espiritual, más o menos ostensible, ¿no? Debe ir acompañada. Y todos tenemos esa inspiración, todos tenemos esa intuición, todos tenemos ese sentimiento. Debe ir acompañada de una educación y de un desarrollo moral importante, porque solo el corazón educado y moralmente con cierta educación puede transmitir de una forma fiel una comunicación que desde el más allá se nos es dada para orientarnos de una forma más elevada a la que tenemos en este plano encarnatorio. Gracias. Muchísimas gracias, querido Jesús. Es lo que se trata, ¿no? De la pedagogía espírita es justamente eso, ¿no? Habla del desarrollo mediúnico acompañado de esa educación ética y espiritual. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, queridos compis. Estoy segura que hemos podido aprender muchísimo con vuestros comentarios y con vuestras reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Keila. Gracias, Jesús. Gracias a vosotras y la oportunidad de este espacio que es magnífico para la reflexión y el análisis de todos. Gracias.